Muy bien, buenas noches. Vamos a iniciar este tiempo de discipulado, la cuarta clase de todo lo que tenga que ver con nuestro Señor Jesús, con Yeshua o Yahushua. Lo estamos terminando hoy con la cuarta sesión de lo que se llama Cristología, que es todo el estudio respecto a nuestro Señor Jesús. Y vamos a empezar con una oración. Padre bendito, te damos gracias porque eres bueno con nosotros. Padre celestial, eres amoroso, misericordioso, y no hay nadie como tú. Te agradecemos que nos permitas estar con vida, porque nos permitas estar reunidos en este momento, que nos permitas estar en tu nombre. Te rogamos que tú en este momento seas en nosotros a través de tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo tome el control, sean abiertos nuestro entendimiento, nuestra mente, Señor, sea abierto, sea perceptible en nuestro espíritu a recibir de ti, y que todo lo que sabes, Señor, sea para tu honra y tu gloria, en los méritos preciosos de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, la semana pasada vimos la obra de Cristo, nos quedamos en ello. Hoy prácticamente vamos a terminar. De hecho, no quise adelantar la semana pasada porque seguramente nos íbamos a quedar a la mitad. Pero hoy vamos a ver ya la última parte, que es uno de los temas, el que sigue es el Evangelio de Dios. ¿Qué es un Evangelio? El Evangelio es la buena nueva noticia de salvación por medio de nuestro Señor Jesús para la humanidad. Ese es el Evangelio. Es la manifestación del plan divino hecho para salvarnos y que nos ha sido dado a conocer. No ha sido un plan secreto, no ha sido un plan que esté en lo oculto, no. El Señor, el Padre Celestial, planteó, hizo que este evangelio fuera público y fuera del conocimiento de todas las personas. De ahí el trabajo que hicieron los discípulos de nuestro Señor Jesús cuando Él ascendió de ir y hacer discípulos, es ir y compartir las buenas nuevas, ir a evangelizar, y eso evangelizar es dar las buenas noticias de la salvación que es por medio del Señor Jesús. ¿Por qué no lo hicieron antes? Porque se tenía que cumplir todo en el Señor Jesús, en nuestro Maestro, para que entonces estuviera cumplido. Recordemos que Pablo dice, si nuestro Señor no hubiera resucitado, en vana sería nuestra fe. Nuestra fe está fundamentada en la resurrección de nuestro Señor Jesús. De ahí que nosotros tenemos vida, porque Él resucitó. Y si Él no hubiera resucitado, si Él no hubiera sido levantado, entonces, ¿qué razón habría de tener el dar un evangelio que sea incompleto o que no es como se planteó? No, tenía que ser de esta manera, resucitando nuestro Señor Jesús. Y esto es para que el hombre tenga vida y vida eterna. Después de tener la redención viene la vida eterna. El Evangelio está centrado en el Señor Jesús. De hecho, hemos estado viendo los domingos como toda la Escritura habla del Señor Jesús. Este domingo toca Cantares, de hecho, ya vamos en Cantares. Vamos a Romanos 1 al 3, en el cual podemos ver cómo todo el Evangelio tiene que ver con el Señor Jesús. Dice Pablo ahí en Romanos 1, del 1 al 3. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Y Pablo aquí, empezando a Romanos, escribió Romanos, dice, a ver, de eso que estamos hablando no es algo inventado, los profetas hablaron de Él, ese plan de salvación que nos había sido revelado, pero que no habíamos entendido que tenía que venir el Mesías, nuestro Señor Jesús, a cumplir las profecías. Y esto viene desde el cumplimiento de la profecía o el pacto hecho con el Padre, con David, de que de su linaje nacería el Salvador. Y es el punto primero que toca
Pablo en 1 de Romanos. El Evangelio habla de Jesús, es sobre el Señor Jesús. Marcos 1, 14, 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y el Evangelio, literalmente, la palabra Evangelio significa buenas noticias. Y creed en las buenas noticias de su salvación, o del plan que hay para su salvación. El Señor Jesús mandó a dar buenas noticias, no malas noticias. Y de hecho, en el Antiguo Testamento, cuando un profeta se levantaba, el pueblo lo huía o el pueblo lo evitaba, porque siempre el profeta venía a hablar sobre juicio, sobre castigo, sobre las cosas que tenían que corregir. Y esto no porque la palabra del Señor fuera mala, no, sino a causa de la rebeldía y pecado de los hombres. Si tú te portas bien, ¿por qué te habrían de llamar la atención? ¿No? Tenía un jefe que me decía en las juntas, nos conectamos en aquel tiempo por llamada telefónica en diferentes ciudades del norte del país, y en una ocasión él me dijo: ¿quieres pasar desapercibido en las juntas? Pues sí. Y esto es que no me regañaran en las juntas. Me decía: haz tu trabajo. Si haces bien tu trabajo, no hay forma de que te llamen la atención. De esta misma manera, en el Antiguo Testamento, cuando un profeta se levantaba, venía a ser una persona enviada por Dios para corregir al pueblo, para darles palabras de aliento, exhortación, corrección e inclusive en algunos casos de condenación. Si no te arrepientes, vas a morir, ¿no? Tan sencillo. Por eso es que cuando viene el Evangelio le dice las buenas noticias. Esto es, aún en el Antiguo Testamento, antes de la venida del Señor Jesús, el profeta se levantaba para corregir. Y las buenas noticias es: espérame, aquí ya no importa, entendamos el contexto, ya no importa si estás en pecado, porque hay una redención que viene a través del sacrificio del Señor Jesús. ¿Qué necesitas hacerlo? Reconocer su sacrificio, aceptarlo como tu Señor y Salvador y vivir una vida que agrade al Padre Eterno. Ese es el Evangelio. No es simplemente un mensaje de moral, filosófico o inspirador. Es la proclamación del poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. ¿Cuál es el requisito? Creer. Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, o sea, es para todos los que crean. Está abierta la posibilidad a todos, pero son noticias de salvación al que cree. En 1 Corintios 15, del 1 al 2 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y esto es algo que durante todas las cartas de Pablo puedes ver, él predicar las buenas noticias del evangelio. Y esto es la restauración de la relación entre Dios, entre el Padre Celestial y el hombre, y que nos invita a entrar, a participar de la vida eterna. Gálatas 1, 11 y 12 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Esto es, no es invento humano. No es alguien que se haya puesto a pensar: ¿cómo le haré para engañar a tanta gente? ¿Cómo haré para...? No. Esto vino de revelación divina, mostrada directamente por el Señor Jesús y manifestada a Pablo. Y en este caso a Pablo, porque es el que está hablando, el autor de Gálatas. El contenido central del Evangelio de Dios es cristocéntrico. En nuestro Señor Jesús en medio. La obra redentora de nuestro Señor Jesús, su vida, muerte, sacrificada y resurrección, centrado en Jesús como Salvador. Si recuerdan la semana pasada, lo último que vimos de la obra de Cristo
venía a ser toda esta parte que Él hizo, que es desde la encarnación y nacimiento virginal, vida, ministerio y milagros, enseñanza y autoridad, muerte expiatoria y sacrificio vicario, resurrección corporal y ascensión, juicio futuro y mediación continua, lo que va a ocurrir al final. Toda la vida del Señor Jesús tiene que ver con el tema de salvación y redención. Y tiene un sentido soteriológico, la salvación. Habla de la salvación por medio de la gracia mediante la fe. Recordemos que no importa cuánto queramos hacer, no es por obras humanas, no es por nuestros esfuerzos, porque no hay forma de pagar, es simplemente por creer en el Señor Jesús. Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie diga, mira, yo hice más, mira, yo logré más, yo alcanzo más salvación porque hice más que tú. No, no es así. Es por un regalo de Dios que nos ha sido dado y que depende que cada quien decida recibirlo o no. Ay, pero ¿cómo hay personas que rechazan regalos? Sí, sí hay. ¿Sí? Aquellos que dicen, no, mira, mejor quédate con lo que me ibas a dar, mejor quédate, no me interesa, te lo regreso. Así estoy bien. Si me vas a dar eso, mejor me quedo como estoy. Suena drástico y exagerado, pero así es la realidad. Es un mensaje, un evangelio que transforma las vidas. El llamado a arrepentimiento y obediencia. Si tú recuerdas el momento en que recibiste al Señor Jesús en tu corazón, no cuando empezaste a congregarte, no cuando te invitaron a la iglesia, no cuando hiciste una oración de fe o una repetición de palabras que te dijeron que repitieras, y la salvación no viene por la repetición, sino por creer y convincentemente en lo que declaraste. Pero bueno, cuando en ese momento en el cual el Señor Jesús nació en nuestros corazones, ese momento, si tú no mal recuerdas, es aquel en el cual reconocimos nuestra situación pecadora y apremiante, porque la paga del pecado es muerte y nuestros pecados nos llevaban a condenación. Y entonces viene un arrepentimiento de decir, ay, sí necesito un Salvador. Necesitaba escuchar mi condición, entender mi condición para entonces entender y anhelar tener un Salvador y creer en Él. Y esta parte que transforma el corazón, corazones de piedra hechos carnes, corazones duros que ves a las personas llorando y que dicen, no sé por qué estoy llorando, pero estoy llorando y estoy agradecido y necesito un cambio, y etcétera. Renovación de la mente también. Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos. Y acuérdense que arrepentimiento es cambio de dirección, dejar de hacer lo que estabas haciendo y sentir dolor y remordimiento, pero no se queda ahí, es un cambio completo de actitud y de acción. Dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Evangelio es universal. La esperanza, vida eterna y reconciliación del Padre Celestial para todo humano. Les decía ahorita, no hay excepción de personas, no hay distinción. Juan 3:16, lo leíamos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, al Padre Celestial, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio. No, decía Pablo, no me avergüenzo de lo que estoy predicando, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y este poder tú y yo lo pudimos manifestar y sentir y recibir en el momento que nosotros recibimos al Señor Jesús en nuestras vidas, que creímos en Él. Hay gente que cree, que piensa que cree en Él porque le conoce. No, creerle a Él es no solamente conocerlo, sino estar consciente de lo que Él hizo,
la obra que Él vino a manifestar, a hacer, a completar y a regalarnos. El Evangelio es de origen divino. Les decía hace ratito, no es una invención humana, no es algo que a alguien se le ocurrió decir, ay, voy a hacer estrategia. No, es el Padre Celestial. Pablo enfatiza que no lo recibió de hombres, sino por revelación de nuestro Señor Jesús. Gálatas 1:12 dice, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y recordemos que esto es verdad desde el momento que él tuvo un encuentro personal con el Señor Jesús, que iba a Damasco, que se le apareció una luz, que cayó al piso, que no podía ver, y escuchó una voz que le dijo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Desde ese momento el Señor tuvo a bien tener una relación personal, directa, cara a cara con Pablo para instruirle y enseñarle. Todo el evangelio verdadero apunta a la obra de Cristo y a la gloria de Dios, no a ideas humanas. De hecho, todo evangelio de salvación que te quieran plantear que no tenga al Señor Jesús en medio, por medio, para Él y con Él, no es un evangelio correcto ni el que Él vino a revelar. Recuerda esto, el evangelio de Dios, el evangelio del reino de Dios, el evangelio de Yahweh, del Padre, es cristocéntrico, es de Jesús en medio de Él. El motivo, la razón, el propósito, la consecuencia es el Señor Jesús. No hay de otra. Y es el poder del Padre manifestado. El Evangelio es el instrumento del poder divino para vencer el pecado, la muerte y el juicio. Cuando nosotros recibimos el Evangelio de Dios, las buenas noticias, y las hacemos nuestras, en ese momento el poder del pecado que tenía soberanía sobre nosotros es quebrantado, porque el poder divino de la obra del Señor viene a romper todo lo que hubiera, sentencia que hubiera en contra de nosotros, es rota. Si estamos condenados a muerte, Él nos da vida. Si había un juicio en contra de nosotros, Él tomó el acta de decretos y la borró. Romanos 1:16, ahorita leíamos, porque es poder de Dios, hablando Pablo respecto del Evangelio. Es la manifestación misma del Padre, hecha visible a los hombres a través de la conversión, del arrepentimiento, del cambio de corazón que tenemos. A través de él, Dios activa la regeneración del creyente y la incorporación al cuerpo de Cristo. ¿Qué ocurre cuando recibimos al Señor Jesús? No es algo místico que quede en el... No, lo percibimos. Cuando en la iglesia primitiva, los primeros que se convertían después de por ejemplo, hace rato leíamos de la predicación de Pedro, el primer sermón de Pedro, que se convirtieron miles de personas, dice la Escritura que ellos empezaron a buscar juntarse como cuerpo, como un solo cuerpo, como la iglesia, no física en cuanto a edificios, sino al cuerpo de Cristo. Tenían que estar con gente que entendiera, creyera y recibiera lo mismo que ellos recibieron. De ahí que el Espíritu nos une al cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo Espíritu. Todos recibimos lo mismo, y por esto que recibimos es que vivimos en comunión con otros que también creen, con otros que también son parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el resumen del Evangelio? Muerte, sepultura y resurrección por nuestros pecados. 1 Corintios 15, del 1 al 4 dice, además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis,
por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día, conforme a la Escritura. De hecho, si te das cuenta, no puede haber resurrección si no hay alguien que haya muerto o que haya sido sepultado. Y para llegar a la sepultura, tiene que haber alguien que haya muerto. Tú no vas a una sepultura a vivir. Ahí se pone alguien que murió. Y alguien que resucita es alguien que ya estuvo en el lugar de muerte. Una sepultura. Y dice Pablo, nos ha enseñado que para llegar a la salvación, a la resurrección, perdón, primero el Señor Jesús fue muerto en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado para confirmar que había muerto, que había estado en lugar de muerte, para entonces resucitar a vida. ¿Qué concluimos con esto? El Evangelio demuestra la centralidad de nuestro Señor Jesús en la salvación y la obra redentora del Padre. Todo el plan de salvación estuvo diseñado desde antes de la creación. Y durante todo el Antiguo Testamento fue siendo manifestado para llegar al nacimiento de nuestro Señor Jesús. No es un mensaje humano, es un mensaje divino que expresa el amor de Dios, del Padre Celestial, por cada persona a través de nuestro Señor Jesús. Dice el Señor Jesús, nadie tiene mayor amor que que uno ponga la vida por sus amigos. Y ustedes son mis amigos. Y al ser todos incluidos dentro de sus amigos, el Señor Jesús murió por nosotros por amor. Y entendiendo que entonces el Evangelio es una buena noticia que ha estado hoy de continuo por 2000 años siendo manifestado a los hombres, viene a manifestar el ministerio presente de nuestro Señor Jesús, que es el gran sumo sacerdote de un nuevo pacto. Recuerdan que el Señor Jesús no solamente intercede por nosotros como lo hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, sino Él mismo se presentó como ofrenda perfecta por nosotros y un sacrificio único por todos nuestros pecados, por los que habían sido, por los que fueron y por los que serán, por los que son. Él hizo un sacrificio perfecto. Y entonces viene a ser el Señor Jesús el mediador supremo entre Dios y los hombres. Él es el que dice, Padre, yo derramé mi sangre por ellos. Aquí está la muestra. Mi sangre fue derramada para que ellos tengan redención en ti y así cumplir el plan que tú diseñaste, que estuvo planeado para la redención del hombre. Hebreos 2, 17 y 18 dice, por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Él tenía que hacerse en una figura que todo judío conocía por la ley dada a Moisés, en el cual se instituía el tabernáculo, los sacrificios y el sumo sacerdote que intercedía, que era el mediador entre Dios y el pueblo para los sacrificios que se tenían que hacer. Y entonces dice, entonces podría ofrecer un sacrificio que quitara los pecados del pueblo. Él tenía que presentarlo, debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Aquí está hablando de cómo el Señor Jesús se despojó de su gloria para venir a hacerse hombre, para ser como nosotros sin pecado,
y entonces convertirse en el mediador perfecto entre Dios y los hombres. Como sacerdote, ¿qué hace el Señor Jesús? Intercede por nosotros ante el Padre. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Recuerden que hay un acusador que viene mostrado y revelado en Job, el cual siempre está, ay Señor, ya viste, y ya viste, y ya viste lo que hizo, y ya viste dónde está, y ya viste. Y entonces el Señor Jesús aparece, espérame, sí, pero ya pagué el precio. Si tú vienes a acusarlo, aquí está. Ese es el mediador que tenemos. Si de continuo lo está haciendo, dice que permanentemente por nosotros, para que hallemos gracia ante el Padre Celestial. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento era el mediador que ofrecía sacrificios por los pecados del pueblo. El Señor Jesús vino a ofrecer un sacrificio único por toda la humanidad. Y fue un sacrificio perfecto y definitivo. De hecho, en el devocional de hoy en la mañana, hablando sobre el pesebre, apenas ayer o antier vi un video de una enseñanza que me gustó mucho y la compartí ahí. No recuerdo cómo se llama el chavo que la dio, pero seguramente por ahí pueden escuchar. Que el pesebre era una formación hecha de piedra comúnmente, o roca, en la cual ahí se ponía la comida para los becerros, para los animalitos, ¿no? Y que no fuera destruido, y si era de madera, se procuraba que no fuera de madera para que no fuera movido. Pero recordemos que los judíos, por tradición, ellos cuidaban las ovejas que nacían, porque si nacía una oveja sin defecto y sin mancha, era un animal propicio para sacrificio, porque no podían sacrificar animalitos imperfectos o manchados o impuros. Y entonces cuando nacía una ovejita sin defecto, para que no fuera dañado o lastimado, ponían a la cría sobre el pesebre. Y cuando tú lees que el Señor Jesús, cuando los ángeles vienen a anunciar a los pastores, que dicen, oigan, vayan y encontrarán al niño envuelto sobre un pesebre. Esa imagen para los pastores era una imagen conocida, porque se imaginan, pueden ver cómo llegaron los pastores y ellos sabían que una oveja sin defecto y sin mancha, perfecta, se ponía sobre un pesebre. Entonces cuando ellos llegan y ven al niño sobre el pesebre, ellos entendieron lo que estaba ocurriendo. Ellos contemplaron que era un bebé sin defecto y sin mancha, y por eso estaba sobre un pesebre. Quizá cuando los ángeles dijeron, oye, van a encontrar esto así, a lo mejor en el camino ellos iban diciendo, oye, como que el ángel se habrá equivocado, ¿no? ¿Cómo que en el pesebre? ¿Por qué no están los brazos de la mamá? ¿Por qué no? Cuando llegaron y vieron la imagen completa, dice que dieron testimonio de lo que les fue anunciado. ¿Y por qué dieron testimonio? No solamente porque el ángel les dio detalle de lo que iban a encontrar, sino que cuando les dijo quién había nacido y entraron y vieron al bebé sobre el pesebre, entendieron que en él estaba la salvación por los pecados, porque ahí se ponían los animalitos perfectos y sin mancha. Ese es el sacrificio que vino a hacer el Señor Jesús por nosotros, un sacrificio perfecto. Dice Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Él no podía haber entrado al lugar santísimo si él hubiera sido imperfecto, si hubiera sido con pecado o con mancha. Él ofreció su propia sangre para redención de nosotros. Su sangre purifica de forma completa y eterna nuestras vidas. Y esto nos da acceso al Padre. Hebreos 10, 19 al 22 dice,
Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué ocurrió cuando Jesús, estando en la cruz, padeciendo en su cuerpo físico, cuando dio su último aliento, cuando entregó el Espíritu, que su cuerpo había llegado al final del sufrimiento y del castigo y rompimiento físico que tuvo? Dice la Escritura que el velo del templo se rasgó en dos, y ahora tenemos acceso a un lugar donde antes no podíamos acceder, porque Él entró. Aquí dice Hebreos, Él abrió el camino nuevo y vivo, que fue a través del velo, que fue por su carne, por su sacrificio en la cruz. Lo que antes, el lugar donde antes solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, fue rasgado el velo para que nosotros podamos entrar directamente al Padre, porque el Señor Jesús pagó el precio, restauró esa relación que había sido rota y corrompida en el jardín de Edén a través de Adán. Y ahora nosotros podemos entrar confiadamente delante de Él. ¿Recuerdan la ilustración que en un momento compartíamos de, en aquel tiempo, para acercarte a un rey, por ejemplo, en lo descrito en el libro de Esther, si no, entrabas delante del rey y él no te había mandado llamar, y no hallabas gracia delante de él, y no extendía el cetro, ahí morías. Si el Padre Celestial, sentado en su trono, a causa de nuestro pecado, y nosotros nos quisiéramos presentar delante de Él con nuestro pecado, no podremos entrar. Su santidad, que llena toda la habitación, todo su trono está rodeado de santidad, no nos permitirá llegar siquiera. Pero por la sangre del Cordero, Él nos limpia todo pecado, y por eso es que podemos acceder ante Él. Una persona que no conoce al Hijo, ¿podría tener acceso al Padre? No. Los hombres pueden clamar a Dios, al Padre Celestial, y Él escuchar, sí. Él mostrar misericordia, sí. Pero una persona que no ha sido lavada por la sangre del Cordero no puede entrar delante del trono, porque no ha sido redimido, y la sangre vertida por el Señor Jesús no ha hecho el pago sobre alguien que no lo quiere recibir. Es como, oye, ya te pagué tu boleto para que entres a la zona VIP. Ya está pagado para que entres hasta delante del escenario. Pero la persona puede decir, no quiero entrar. Déjame pensarlo, ¿no? Si quieres, ahí déjame el boleto VIP en recepción y ya yo veré cuándo paso. Si una persona quiere entrar hasta el escenario sin la marca que lo identifique como una persona que tiene el derecho a entrar hasta allá, simplemente no pasa de la puerta. Simplemente le dicen los guaruras, oiga, no está inscrito, su nombre no está escrito en el listado, usted no puede pasar. Haga favor de salirse o nosotros lo echamos. La santidad es lo mismo. Hueles a pecado, hueles a pecado, vienes impregnado de pecado, estás manchado de pecado y quieres entrar al lugar santo. Los guaruras celestiales dirían, no puedes entrar. Oye, pero es que yo conozco de aquel que va a cantar ahí en el escenario. Pues sí, pero no lo conoces. Y ¿sabes qué? Aunque le grites, mientras no reconozcas al Señor Jesús, no puedes entrar a Él. En Hebreos esto nos viene ejemplificado. Por Él es que nosotros tenemos acceso. Hebreos 8:1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos.
Tan perfecto fue el sacrificio del Señor Jesús que Él está sentado en el trono en los cielos, rodeado de majestad. Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Él no vino a hacer sacrificios, Él vino a hacerse sacrificio. 1. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Su sacerdocio supera al sacerdocio levítico. En el sacerdocio levítico les decía, una vez al año podía entrar el sumo sacerdote, tenía que limpiarse él, sino también a mejor vida. Y era un ritual que se tenía que hacer cada año. El sacrificio del Señor Jesús vino a ser único y suficiente por todos. Fue en un pacto mejor y mayor, basado en su sangre derramada para redimirnos completamente. Hebreos 4:16 dice, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y esto lo podemos hacer por el Señor Jesús. Él ya abrió la puerta. Él intercede permanentemente. Su reinado es eterno y estamos esperando su segunda venida. Y ahí se va a consumar la historia, el juicio final y el establecimiento del reino eterno. Mateo 24:30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Todo ojo le verá y dirán, sí, cierto. A los que no conocen al Señor Jesús les va a pasar como al soldado debajo de la cruz, que después de que él murió y su costado fue abierto y vino el eclipse, que se puso en la oscuridad y vino un terremoto, dijo el soldado, verdaderamente este era el Cristo. Apocalipsis 19:11 dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Toda esa descripción está llena de poder, de la manifestación poderosa del Señor Jesús. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su mulo tiene escrito su nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Hace unos días le enseñaba a mis padres un canto que hace muchos años escribí sobre la Cena del Señor. Y la Cena del Señor, yo no sé, no viene al caso, pero lo voy a comentar. Por esto. La Cena del Señor es un recordatorio dado por el Señor Jesús, confirmado a través de Pablo, en el cual dice, lo que recibí del Señor, eso les estoy dando, que el Señor me dijo esto, ¿no? que se haga así, en memoria de Él. ¿Qué es lo que sucede cuando tomamos la Cena del Señor? Suceden tres cosas. Recordamos su muerte, celebramos su resurrección y anunciamos o esperamos su segunda venida. Esto es lo que ocurre cuando celebramos la Cena del Señor. No es un acto nada más de, el Señor dijo que lo hagamos porque fue antes de que muriera y hubiera la antelación a su muerte. No. El Señor Jesús, en ese acto que nosotros hacemos en memoria de Él, tomando el pan y bebiendo la copa, el vino, es un recordatorio de
el plan de salvación del Evangelio de Dios, que es su muerte, su resurrección y su venida. Ya se cumplieron las dos primeras partes. Y si Él ascendió, Él va a regresar. Y Él es fiel a sus promesas. Y ninguna de sus profecías han caído al suelo. Todas se han cumplido. ¿Qué podría hacernos pensar que no va a cumplir su venida? Bueno, Él va a regresar y todos lo van a reconocer, van a decir, sí, es cierto. Lo que me dijeron es cierto. Y tristemente para muchas de esas personas va a ser, sí, pero ahorita ya no es tiempo para reconocerlo. Cuando vivías, tuviste la oportunidad de reconocerlo, ahorita ya es para juicio. Y juicio de vida eterna, o juicio de muerte, al infierno, al lago de fuego y azufre, el sufrimiento eterno. Y ya para terminar, quiero hablar sobre dos falsas doctrinas que últimamente han tomado nuevamente como que, sobre todo en las redes sociales, cierta revalorización o volvieron a resurgir, ¿no? Una es el arrianismo, que niega la divinidad del Señor Jesús, y el docetismo, que niega su humanidad. Y hay que tener claro esto. Todo el Evangelio está en esto, que el Señor dejó su gloria para hacerse como nosotros, dejó su divinidad, toda su majestad, para hacerse como nosotros, pero Él nunca dejó de ser Dios. Él nunca dejó de ser el ser supremo en el cual creemos. Filipenses 2, 5, 8 dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Colosenses 2:9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y eso hay que tenerlo bien claro por si te llegas a topar con estas enseñanzas o filosofías o falsas doctrinas, sepas que en Él habita toda la divinidad. Él es la plenitud. Él es se me fue el versículo. La parte visible del Dios invisible, y en Él habita toda la plenitud de la deidad. Conclusión, y con eso vamos a cerrar perfectamente en tiempo también, ese tema de cristología o todo lo que tiene que ver con el Señor Jesús. Hay algunas personas que son muy estrictas con las palabras y dicen que cristología está mal dicho porque Cristo no es el Señor Jesús, sino que es el Mesías en griego, y que Krishna viene de la misma raíz que Cristo. No vamos a entrar en esa discusión, sino que hemos tratado de entender, de aprender y de recibir toda la enseñanza que hay sobre el Señor Jesús, porque Él es quien es, porque Él vino a hacer lo que vino a hacer, porque es que en Él tenemos salvación y cómo es que Él lo pudo hacer y lograr, y por qué nos viene a dar un evangelio de salvación. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. De ahí que sí, a veces es la costumbre, a veces con toda la intención es, su nombre no es Jesús, su nombre es Yeshua o Yahushua, ¿no? Entendemos quién es Jesús y a quién se refiere. Por el nombre revelado dado a los hombres en el cual hay salvación es Yeshua o Yahushua. Dependiendo ahí la forma de decirlo. Ese es el nombre dado a los hombres. Ese es el nombre en el cual
hay salvación. Conocer a nuestro Señor Jesús, a Yeshua, nuestro Maestro, no es solo estudiar su persona, sino vivir en comunión con Él, obedeciendo su palabra y reflejando su gloria al mundo. Aquí no nomás es esto que dimos, no nomás es conocer de Él sin comprometerte con Él. Más bien es conocer de Él para que tu relación con Él sea de una forma más plena, completa y veraz y correcta al respecto. ¿Quién es Él? ¿Cómo nos acercamos a alguien que no conocemos? Bueno, ahorita ya pudimos ver muchas cosas de cómo es Él, para entonces saber cómo acercarnos, cómo hablarle, cómo se manifiesta, qué reconocer en Él, qué atributos tiene y sobre todo qué vino a ser por nosotros. La cristología o la enseñanza sobre el Mesías no es solo conocimiento doctrinal, que es importante, sí, pero tenemos que llevarlo de un logos a un rema, de un conocimiento que está a una vivencia en nosotros. Eso es rema, que se haga vida en nosotros. Es la base de nuestra fe y esperanza. Conocer a nuestro Señor Jesús profundamente transforma nuestra vida. Y es necesario hacerlo porque entonces cuando Él renueva nuestra mente, no entramos en conflicto de decir, ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué nos pide hacer aquello? Cuando entendemos por qué, decimos, sí Señor, pon tu vida en nosotros. Hay un canto de Juan Carlos Alvarado que habla sobre esto, la canción No Basta. Dice, Señor, dame tu vida, esa vida que solamente tú sabes dar. Y empieza el canto diciendo, yo puedo cantar, yo puedo pedir, pero eso no es suficiente. Es necesario que yo muera para que tú vivas. Y en la medida que nosotros estamos en la disposición de menguar nosotros para que Él crezca en nosotros, es como más vamos a conocer de Él. Si nosotros queremos que Él habite en nosotros a nuestra conveniencia, no es así. Ni vamos a avanzar, ni va a ocurrir, ni mucho menos Él va a compartir un gobierno con nosotros en nuestro corazón. Él tiene que gobernar. Si decimos Señor, reconozcámoslo como Señor. Actuemos como bajo su autoridad y lo que Él, su señorío, se ha manifestado en nosotros. Cerramos con eso, Filipenses 3:10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Con el Señor Jesús dijo, mira, mi yugo es ligero y fácil es mi carga. ¿Qué necesitas hacer? Negarte a ti mismo, llevar tu cruz y seguirme. Y ese llevar la cruz de Él, llevar nuestra cruz, es ser semejante a Él en su muerte. Él renunció a todo Él por agradar al Padre, como hombre. Él fue obediente. ¿Qué es lo que espera el Señor de nosotros? Obediencia. Dice Miqueas, hombre, el Señor ya te ha manifestado lo que demanda de ti. Hacer justicia, misericordia y ser humilde. Y el ser humilde es reconocer su señorío. Esa es la manera que tenemos que conocer al Señor Jesús. Conocer, por eso estamos estudiando el Sermón del Monte, porque es la forma de vivir en el reino, que va proporcionalmente contraria a lo que el mundo dice. El mundo dice, esto te conviene, y el reino dice, esto es lo que a Dios agrada. Y hay un mundo de diferencia al respecto, porque el mundo te dice, satisfácete tú, y el reino dice, agrada al Padre y recibirás todo lo demás por añadidura. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por la revelación de tu Hijo Jesús, Yeshua, a nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial, porque el plan divino para nuestra redención se cumplió, y te damos infinitas gracias por haber pensado en nosotros, acordarte de nosotros por nuestro nombre y habernos elegido, habernos predestinado, habernos atraído con tus lazos de amor para ser partícipes de esta gracia infinita, divina, llena de amor para salvarnos. Gracias, Señor Jesús, por entregar tu vida.
Gracias por pensar en nosotros en la cruz. Gracias por anular el acta de decretos en nuestra contra, siendo tú soberano y creador y Señor de todo el universo. Dejaste todo eso, Señor, para venir a la tierra, tomar nuestro lugar y derramar tu sangre. Tu mediación nos ha dado vida hoy. Gracias por tu enorme sacrificio. Gracias por entregarte por nosotros. Gracias porque siendo Dios no te aprovechaste de tu divinidad para cumplir, sino padeciste como hombre y Señor, tú nos entiendes perfectamente al respecto, pero sin pecado. Ayúdanos a caminar contigo, a crecer en ti, en que seas más tú en nosotros y menos nosotros en nosotros mismos. Menguar nosotros para que tú crezcas. Señor, vive tú en nosotros. Establece tu trono en nosotros. Vivifícate tú en nosotros. Que cuando el Padre se acerque a nosotros, Él pueda oler a tu sangre y nos diga: hijo, hueles, a mi hijo hueles. Eres Arturo, pero hueles a mi hijo Jesús, a mi hijo Yeshua. Entra en el gozo de tu Señor. Gracias, Bento, Señor, por tu obra. Y enséñanos y guíanos día tras día a caminar contigo conforme le agrada al Padre, conforme a los preceptos del reino. Dice la honra y la gloria por siempre, Señor Jesús. Amén y amén.